Jóvenes, me alegra nuevamente estar con ustedes para compartir otro tema, otra experiencia muy importante para la química. Vamos a hablar de la densidad. La densidad es una relación que se establece entre masa sobre volumen, es decir, para hallar la densidad de una sustancia, debemos dividir la masa o peso de la sustancia sobre su volumen. Esta podría ser una fórmula 1. De esta fórmula inicial podríamos derivar estas otras. Si nosotros alguna vez queremos encontrar masa, entonces miren, despejamos masa y volumen que está dividiendo a masa, aquí tenemos el signo igual, esta sería una ecuacióncita de primer grado. Entonces, si este volumen está dividiendo a masa, para pasar este signo igual al primer miembro, debería multiplicar. Entonces, cuando nosotros tengamos que encontrar la masa o peso de una sustancia, debemos multiplicar la densidad por el volumen. Y finalmente, en algunos otros casos, podrían mandarnos a buscar el volumen de una sustancia. Y cuando nosotros tengamos que hallar el volumen de la sustancia, debemos dividir la masa entre la densidad. No se van a extrañar porque para hallar la densidad puede haber el otro símbolo griego aquí, Rho. Entonces, en lugar de esta D, podría ser una especie de de D invertida, como una P más o menos. Pero para resolver estos problemas, porque estos son problemitas, debemos seguir una metodología. Ya sabemos lo que es el método. El método, cuando hemos hecho en temas anteriores, el método es un camino que debemos seguir para resolver ecuaciones. Y cuando nosotros tenemos que, o cuando nos piden resolver un problema, debemos seguir una metodología. ¿Y en qué consiste esta metodología? O sea, es un camino la metodología para poder resolver problemas como estos, o como en el caso que hemos hecho de conversiones, por ejemplo, de escalas termométricas. Entonces, si hablamos de metodología, esta metodología para resolver problemas, entonces consiste en identificar primero el problema. Es decir, saber el problema, enterarnos del problema. Y luego planteamos el problema. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, pueden decir. Convierte a grados Fahrenheit. Así me piden. Hemos hecho escalas termométricas para repasar un poquito, donde también utilizamos una metodología adecuada. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Debemos plantear el problema. Nos planteamos el problema. Me están pidiendo entonces convertir 25 grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué hacemos? Al plantearnos el problema, buscamos los mecanismos que nos van a ayudar a encontrar este mecanismo de transformación. Y para ello nosotros, miren, haciendo como referencia, utilizamos las fórmulas. C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Me han dicho Fahrenheit, entonces utilizo solo esta fórmula. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy planteando el problema. Me están pidiendo que convierta los grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces utilizaré esta relación que me ha de permitir resolver el problema. Y después de plantear mi problema que ya está aquí, entonces debo ejecutar el problema. Entonces emprendo los mecanismos que me van a permitir resolver el problema. Entonces, en lugar de C, coloco 25. Aquí voy a tener 25 sobre C sobre 5. Ha de ser igual a F menos 32 sobre 9. Listo. Entonces, ¿qué hago aquí? Ya estoy, después de plantear el problema, ya estoy ejecutando, estoy realizando el ejercicio. Entonces, al realizar esto, hago operaciones y todo lo que me dice, por ejemplo, la matemática, porque ya me estoy poniendo en acción. Aquí 25 en 5 me da 5. Este 5 que me va a dar como resultado aquí, voy a multiplicar por este 9, porque este 9 está dividiendo en el segundo miembro, viene al primer miembro, entonces a multiplicar. Y voy a tener 5 por 9, 45. 45. Este 32 que está restándolo a F va a venir a sumar. Más 32 y va a quedar solo F. Entonces hago operaciones aquí y aquí hago lo que me dice, estoy ejecutando, estoy realizando el ejercicio.
Entonces aquí me va a dar 7, aquí me va a dar 7. Entonces yo doy respuesta a mi problema y digo, 25 grados centígrados equivalen a 77 grados Fahrenheit. He ejecutado. Y luego evalúo mi problema. ¿Qué quiere decir evaluar? Más o menos razonar si es que nuestro resultado es correcto o no es correcto. Entonces ello me ha de permitir deducir si es que ha de estar o no adecuada la respuesta al problema que me plantea. Eso es, entonces, miren, en todos los ejercicios que nosotros hasta ahora hemos realizado, hemos hecho una metodología de identificar, de plantearnos el problema, de realizar el problema y luego evaluar el problema. Otro conceptito que es importante para nosotros, que es importante saberlo, conocerlo, para utilizar en estos ejercicios y en el que vamos a hacer en este tema, es la medida. ¿Qué significa medir? Medir es comparar. Medir es comparar. Comparar una cantidad conocida con otra que no se conoce. Si yo tengo, una reglita de 30 centímetros, entonces voy a comparar con el largo de este pizarrón. Voy a suponer que estos sean 30. Hasta aquí entra 30. Hasta aquí otros 30 son 60. Hasta aquí 90. Hasta aquí son algo más de 100. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy midiendo. Y medir significa comparar. Y nosotros en estos ejercicios también vamos a comparar. Entonces, y cuando comparamos, lo que estamos haciendo es medir. Entonces, medimos unas cantidades conocidas con otras que no conocemos. Aquí, por ejemplo, yo al metro lo conozco. El metro tiene 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo que medir, por ejemplo, el largo de mi curso, el largo de un pizarrón, entonces voy a saber cuántas veces el metro puede entrar en un determinado objeto que yo tengo que medir. Entonces, medir, ya lo sabemos, es comparar una magnitud conocida con otra que no se conoce. Ahora, para nosotros, este temita es nuevo, pero vamos a basarnos también en los principios matemáticos que siempre tienen. Y ustedes en matemática hacen ecuacioncitas, y si no van a ir repasando lo que ya aprendieron con su profesora, su profesora en física también van a aprender a hacer despejes. Y nosotros vamos a utilizar ahora, o vamos a aprender a resolver lo que son las densidades. Entonces, cuando yo tengo que hallar densidades, debo dividir siempre la masa entre el volumen. Primero vamos a hacer estos ejercicios. Entonces vamos a plantear el problema. Y aquí me dicen, por ejemplo, el bromo, así me dicen, el bromo es un líquido de un color más o menos rojizo. Es un líquido rojizo. Entonces, calcular la densidad del líquido, me dicen, aquí me están pidiendo esto, ¿no? Aquí me están diciendo calcular la densidad del bromo en gramos, me están dando aquí, en gramos por mililitro o centímetro cúbico, así me han pedido. Si 586 gramos de esta sustancia ocupan un volumen, de 188 ml. ¿Listo? Me han pedido que haga este ejercicio. Entonces, para recordar un poquitito, para resolver este problema, ya tenemos planteado el problema, lo hemos identificado. Entonces ahora vamos a plantear lo que nos está pidiendo el problema.
Entonces identificamos, ahora planteamos. ¿Qué nos dice? Podemos colocar aquí datos, no hay problema. Entonces datos para poder resolver adecuadamente nuestro ejercicio, para plantear nuestro ejercicio. Datos, ¿qué dice aquí? Entonces, estos 586, ¿qué son? Masa. Masa o peso es esto, ¿no? Aquí tengo 586 gramitos. Ocupan un volumen, dice. El volumen es igual a 188 ml. ¿Qué me están pidiendo aquí? Calcular la densidad. La densidad no sé, puedo colocar X. Si tengo que resolver yo, si tengo que hallar la densidad, de estas tres fórmulas, elijo aquella que me ha de permitir ejecutar mi problema. Entonces, selecciono la incógnita de densidad. Entonces, aquí tengo que utilizar densidad. Masa, la masa es 586 gramos. Sobre el volumen es 188 ml. Entonces aquí, ¿qué me dice esto? En este ejercicio, cuando estoy resolviendo, cuando estoy ejecutando ya mi problema, entonces me dice que todo quebrado siempre es una división. Entonces aquí lo que tengo que hacer es dividir 586, debo dividir entre 188. Aprieto igual y aquí me va a dar 3.11. 3.11. ¿Qué cosas son estos? Tengo que ponerle unidades. Entonces, como aquí la masa está en gramos, entonces son gramos y el volumen, ml. ¿Qué quiere esto decir? No sé si ustedes recuerdan, o tal vez han hecho en medidas de volumen, y cuando nosotros manejamos el volumen es el espacio que ocupa la materia. Miren, este es 1 centímetro cúbico. Este es 1 mililitro también, porque si llenamos de agua esto, y esto es verdad, si llenamos de agua este centímetro cúbico, ¿qué es 1 centímetro cúbico? Es un cubito que tiene 1 centímetro a cada lado. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, y esto es verdad. Entonces yo he hecho de una hojita de papel carpeta, de papelito, entonces 1 centímetro tiene a cada lado. Si yo lleno aquí con agüita, entonces voy a tener 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. Mililitro o centímetro cúbico es la misma unidad. Entonces significa lo mismo, es equivalente esto. 1000 de estitos hacen 1 litro. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que si yo lleno de bromo, mi recipiente, lleno 1 mililitro, llevo a la balanza a de pesar 3,11 gramitos. Entonces doy respuesta a mi problema en este caso y digo 1 mililitro, o puedo decir así, ¿no? La densidad del bromo, que es un líquido de color café rojizo, es de 3,11 gramos por cada mililitro. Eso significa esta respuesta. Quiere decir que si yo lleno de bromo, porque el bromo es un líquido, en este centímetro cúbico, llevo a la balanza a de pesar 3,11 gramos. Así es como se calcula entonces las densidades de las sustancias. Y cuidado, todas las densidades siempre me van a dar en 2 unidades, de peso y de volumen. Entonces, cuando yo esté buscando masa, ahí voy a encontrar, y eso me tiene que dar solamente en gramos. Pero cuando encuentre densidad, cuando busque densidad y encuentre densidad, la densidad siempre me va a dar en 2 unidades, de peso y de volumen. Si yo busco el volumen, solo me va a dar en centímetros cúbicos. El volumen entonces ha de ser el espacio que ocupa la materia. Copien ese ejercicio, por favor. Me dan otro ejercicio y me dicen de esta manera. Una pieza de cromo de 13,5 ml, ese es volumen,
Tiene una masa de 97,2 gramos. ¿Cuál es la densidad del cromo? Me piden aquí. Entonces, identificado mi problema, ahora debo resolver mi problema, pero antes de resolver, yo voy a plantearme el problema para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces aquí puedo colocar datos. Datos. Ahora, ¿qué es? Yo sé que estoy en este tipo de problemas, estoy identificando. Entonces coloco aquí densidad. Aquí me están diciendo cuál es la densidad. Ah, ¿cuál es la densidad? No lo sé. Una pieza de cromo. Aquí necesito volumen y masa. Volumen y masa. Masa o peso. Una M minúscula siempre vamos a colocar aquí. Entonces, una pieza de cromo de 13,5 ml. ¿Qué es 13,5 ml? Estos ml son medidas de volumen. Entonces aquí coloco 13,5 ml. Coloco ese dato. Tiene una masa, la masa es peso y me va a dar siempre en gramos. Entonces, ¿cuánto había sido el peso? Había sido de 97,2 gramitos. Coloco sus unidades. Entonces, para resolver, igual que en el caso anterior, lo que tengo que hacer es dividir. Miren, tengo que dividir la masa entre el volumen. Entonces, aquí puedo colocar, ahora ya estoy ejecutando, estoy resolviendo mi problema. Entonces, densidad ha de ser igual a masa sobre volumen, cuidado. Cuidado con equivocar esto. La masa es 97,2. Entonces aquí colocaré 97,2 gramitos. Coloco sus unidades. Sobre 13,5 ml. Siempre la densidad me va a dar en 2 unidades de masa y volumen. Aquí pueden ser kilogramos y litros, no hay problema, pero tiene que ser siempre masa sobre volumen cuando busque densidad. Entonces, yo ya sé por el antecedente anterior y el antecedente de siempre en matemática, que cuando tengo un quebrado tengo que hacer una división. Entonces 97,2 debo dividir entre 13,5 y el resultado me da 7,2. 7,2. ¿Qué cosas son? Gramos por mililitro. Gramos por, puedo escribir también de esta manera. No hay problema. Esto es correcto. Entonces doy respuesta a mi problema y digo, la densidad del pedazo de cromo, de la pieza de cromo, es de 7,2 gramitos por cada ml. ¿Qué quiere eso decir? Que si nosotros llenamos un ml, llenamos nuestro ml con cromo, que es un sólido, llevamos a la balanza, van a pesar 1 mililitro, un centímetro cúbico o mililitro ha de pesar 7,2 gramos. Miren, del anterior ejercicio, a ver, piensen ustedes cuál es la densidad del bromo y cuánto es ahora la densidad del cromo. Ha de variar. Entonces, si yo agarro el fierro, es posible que sea más pesado. Si agarro el mercurio, es posible que todavía sea mucho más pesado. El oro, mucho más pesado todavía. Por eso que hay algunas sustancias que se hunden cuando se ponen en el agua. Ustedes van a observar esto. Si nosotros echamos la gasolina, por ejemplo, con el agua, no se mezclan. Entonces echamos en el agua un poquito de gasolina o aceite. ¿Qué va a pasar? El aceite flota. Eso se debe a que la densidad del aceite es menor que la del agua. El agua es más pesada, por eso se va al fondo, ¿no es cierto? Por eso alguna vez los choferes esto lo saben muy bien, o los que manejan movilidades, si entra agua en el tanque de gasolina, entonces es posible que entre agua al carburador y el motor del auto, el motor de la moto, no pueda funcionar, porque el agua, al ser más pesada, ha de entrar en el carburador y el agua no ha de permitir que encienda la máquina o el motor. Entonces hay que tener cuidado con todo ello. Entonces miren, para esas cosas y esta experiencia nos sirve de manera que nosotros podamos comprender bien estos ejercicios que los estamos realizando. La próxima clase vamos a hacer, ahora no vamos a, voy a darles ejercicios de estos para que ustedes vayan memorizando, para que vean cómo tienen que resolver para seguir la metodología de resolución de problemas. La próxima clase vamos a hacer problemitas para calcular peso, conociendo la densidad y el volumen.
Y si nos alcanza tiempo, vamos a calcular volúmenes. Y para calcular volúmenes debemos dividir la masa entre la densidad. Y vamos a ver que haciendo esas divisiones van a quedar solamente unidades de volumen. En este caso solamente van a quedar gramitos. El resultado final no ha de darnos en 2 unidades, solamente nos va a dar en unidades de peso, en gramitos al ser aquí. Para este otro ejercicio, en cambio, en el volumen nos ha de dar en mLs, porque el volumen es espacio y el espacio lo vamos a medir siempre en unidades de volumen y para esto vamos a utilizar preferentemente el centímetro cúbico. Esta medidita que tenemos de aquí, no se olviden, es el centímetro cúbico que ustedes también se pueden hacer. Miren, aquí hay 4 cuadraditos de un cuadernito. 4 cuadraditos a cada lado se divide, pero y esto es hueco. Yo puedo echar aquí harina. Llevo a la balanza y puedo calcular la densidad de la harina haciendo este mismo proceso. Si este centímetro cúbico lo tengo aquí, llevo a la balanza, voy a saber la densidad de la harina. También nosotros podríamos calcular, a ver si nos alcanza tiempo, podemos calcular la densidad más o menos de una persona. Claro, porque vamos a aprender a calcular volúmenes, ¿sí?, de cuerpos regulares y de cuerpos irregulares. Vamos a buscar algunos materiales que nos permitan hacer ello. Entonces, mientras tanto, les voy a dar, después de esta copia en este ejercicio, les voy a dar otros ejercicios más para que ustedes vayan haciendo y podamos aplicar esta primera fórmula. La próxima clase, si nos alcanza tiempo, vamos a hacer problemas con las otras 2 fórmulas. Mientras tanto, hasta aquí terminamos nuestro temita, que no sea muy largo, que no haya mucho trabajo, de manera que sea siempre nuestra actividad fructífera, de provecho, sobre todo para que ustedes puedan colmar su curiosidad y para que no haya mucho inconveniente de mucha tarea en abundancia. Jóvenes, quiero decirles esto. El ministerio ya ha determinado el calendario escolar. Entonces seguramente nos van a hacer saber en el curso de los días hasta cuándo ha de ser el segundo trimestre, hasta cuándo el tercer trimestre, y todo se va a planificar, de manera que ustedes todos los trabajos que ya he enviado los vayan adjuntando, los vayan teniendo en un cuadernito, y en cualquier momento es posible que por esta misma vía pueda solicitar el trabajo que ustedes han realizado para que podamos compensar y llenar todos esos espacios para poder evaluar. No van a ser calificaciones de exámenes muy directamente, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser cosas más consensuadas, pero necesito que sus cuadernos estén realizados completamente y estén completamente al día. Además pueden utilizar aquí colores, yo no tengo problemas. Pueden hacer con pinturitas, esto lo pueden colocar de un color, la densidad, la masa de otro color y aquí el volumen de otro color. Entonces las unidades también aquí podrían poner de diferente color, de manera que sobresalga todo aquello que ustedes estén realizando. Eso es todo por ahora y espero nos veamos en el próximo envío de otro trabajo educativo. Cuídense, jóvenes, cuiden a su familia y hasta siempre.